¿Ven la presentación? Sí. Sí, profe. Y hacemos rápidamente ese dibujo. Un canal que presenta aguas abajo, una estructura tipo deflector. Esto es lo que se define una estructura tipo deflector. Esto que está aquí abajo. Esto que les estoy señalando, lo que está del punto D a E, es lo que se conoce como una estructura tipo deflector, el cual desvía el flujo 45 grados con la horizontal. El deflector tiene una altura de 0.9 metros en la sección E. Entonces tiene una altura, el deflector en el punto E tiene una altura de 0.9 metros y desvía el agua 45 grados con respecto a la horizontal. Ahí está el ángulo. Calcule la magnitud y dirección de las componentes horizontal y vertical de la fuerza resultante ejercida por el agua que fluye sobre el deflector, DE. Entonces, ¿qué sucede? El agua viene en esta dirección, va a llegar al deflector y sale. Entonces, ella le va a generar una fuerza al deflector. Entonces, el deflector no se corra, el deflector no se vaya, o sea, el agua no lo haga correr, el deflector tiene que ejercerle una fuerza en igual magnitud, pero sentido contrario a la fuerza con la que viene el agua, que es lo que me están pidiendo encontrar las fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, que el agua ejerce sobre el deflector, o lo mismo, las fuerzas que el deflector ejerce sobre el agua para que no se corra, no salga de ahí volado. El agua entre las secciones D y E pesa 2.7 kilonewton. Entonces, entre la sección D y E, el agua que está ahí metida, que pasa por ahí, pesa 2.7 kilonewton. Después del deflector, el flujo es un chorro libre. O sea, después de que pasa por el deflector, es un chorro libre. Después de que pasa por el deflector, es un chorro libre. ¿Listo? Suponga que no existe disipación de energía. Entonces no tenemos pérdida de energía. Listo. Entonces tenemos que encontrar fuerzas. Como tenemos que encontrar fuerzas, siempre tenemos que tener presente que tenemos que hacer aplicación de conservación de momentum lineal. ¿Qué necesitamos para conservación de momentum lineal? Necesitamos las fuerzas, porque tenemos que hacer sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. Necesitamos tener caudal y necesitamos tener velocidad a la salida y a la entrada. Y peso y densidad o peso específico del agua. Son las tres condiciones claves que debo tener siempre que vaya a ser conservación de cantidad de momentum lineal. Repito, ¿cuáles son? Caudal, velocidad de entrada y velocidad a la salida y peso específico del líquido con el que estemos trabajando. Entonces vamos a determinar esas cuestiones, vamos a determinar velocidades, caudales y luego para poder hacer sumatoria de fuerzas. Entonces, esto es lo que me pide el ejercicio. Me pide la fuerza en X, la fuerza en Y. Necesito encontrar el caudal porque no lo tengo. Necesito determinar el caudal. Y tengo la altura en el punto A y tengo la altura en el punto C. Recuerda que necesitamos encontrar velocidades a la entrada y a la salida. Pero tenemos que tener también en cuenta cuál es mi volumen de control. Mi volumen de control va a ser ¿cuál? ¿Dónde está el deflector? Mírenlo ahí. Volumen de control. El volumen de control es donde van a estar incluidas todas y cada una de las fuerzas y cada una de las velocidades que necesito. Entonces, en este caso, este es mi volumen de control. El volumen de control está entre el punto D y el punto E. Repito, el volumen de control está en el punto E y el punto E. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Entonces necesito encontrar la velocidad de la entrada. ¿Dónde queda la velocidad de la entrada? La velocidad de la entrada pues va a ser en el punto D. La velocidad de la entrada va a ser en el punto D. Y la velocidad de la salida va a ser en el punto E. La velocidad de la salida. Entonces necesito encontrar la velocidad en el punto D y la velocidad en el punto E. Y poder determinar el caudal que pasa entre el punto D y el punto E, porque ese es mi volumen de control. Por favor, ¿está claro el ejercicio o hay alguna pregunta hasta ahí? Entonces voy a encontrar la velocidad en el punto C. Yo puedo encontrar la velocidad
la velocidad en el punto C. Entonces, para poder encontrar la velocidad en el punto C, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar un Bernoulli entre el punto A y el punto C. Entonces, aplicamos la ecuación de conservación de energía, que sería que la cabeza de presión en el punto A, más la cabeza de presión en el punto B, más la cabeza de posición en el punto A. Señor, vamos. Hago un Bernoulli entre el punto A y el punto B. Vuelvo y repito, pueden haber hecho un Bernoulli entre el punto A y el punto D, y vendría siendo lo mismo, Entonces, cabeza de presión en A más cabeza de velocidad en A más la altura en el punto A es igual a la cabeza de presión en C más cabeza de velocidad en C más cabeza de posición en C. Como ambos están al medio ambiente, tanto la presión en el punto A como la presión en el punto C es igual a 0. Es igual a 0. Es igual a 0. ¿Listo? Entonces se me va, ¿quiénes se me van? Se me va la cabeza de presión en A y se me va la cabeza de presión en el punto B, en el punto C, perdón. Entonces me queda cabeza de velocidad en A más cabeza de posición en A es igual a ¿quién? A cabeza de velocidad en C más cabeza de posición en C. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, por favor? Listo. Entonces reemplazo lo que tengo simplemente. ¿Conozco la velocidad en A? No la conozco. Si no conozco la velocidad en A, pues no conozco la cabeza de velocidad en A. Conozco la cabeza de posición en el punto A, sí la conozco, que es 2.1, míralo. El ejercicio me dice que es 2.1. ¿A qué es igual? A la cabeza de velocidad en C. ¿Conozco la cabeza de velocidad en C? No la conozco. No la conozco. Pero sí conozco la cabeza de posición en el punto C. La cabeza de posición en el punto C es 0,6. Entonces este 0,6 está sumando, lo paso a restar. Está sumando, la paso a restar. ¿Perdón? Profe, ese 0,6 es un espesor. Sí, pero aquí está la altura de la lámina de agua. Que está con el datum, ¿no? Ok. Aquí está. ¿Listo? Es la cabeza de posición en el punto C. Entonces, ese 0,6 está sumando, lo paso a restar, y esta cabeza de velocidad está sumando, la paso a restar. Y esa voy a llamarla ecuación número 1. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Dos incógnitas. Tengo que buscar la manera de encontrar la otra ecuación para poder resolver el sistema. Repito, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Puedo cambiar la diapositiva? Profe, una pregunta. ¿Por qué usted dijo que el volumen de entrada es en el punto D y en el salida en el E? Sí, porque es mi volumen de control. Ese es mi volumen de control. ¿Por qué decidí que ese fuese mi volumen de control? Porque acuérdense que mi volumen de control, ¿qué es lo que me determina? Es donde están realmente las velocidades y las fuerzas que necesito para poder hacer conservación de cantidad de movimiento lineal. Y entre el punto D y el punto E es donde están todas las fuerzas y todas las velocidades que necesito. Porque si hiciera volumen de control entre el punto A y el punto C, ¿para qué me sirve eso? No me sirve para nada, porque estaría dejando por fuera las fuerzas que realmente necesito, que son las fuerzas que van a estar en el deflector. Entonces no me sirve de nada hacer volumen de control entre el punto A y el punto C, no me sirve para nada. Entre el punto A y el punto E tampoco, porque me estoy abarcando muchas incógnitas. Y lo que el volumen de control me dice es, párese, tómele una foto al sistema y traje sobre esa foto que sea lo más clara posible y que tenga ¿qué? Que tenga fuerzas y que tenga fuerzas hidrostáticas, fuerzas reales y velocidades. Y el sector que más me favorece pues es el punto D y el punto E, porque están las fuerzas, tengo la velocidad a la entrada y tengo la velocidad a la salida. Y hago simplemente su conservación de momento lineal. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Bueno, entonces cambiemos de presentación, de diapositiva. Vamos a ver el caudal.
El caudal en el punto C es el mismo caudal en el punto D, porque el fluido es estable, mire, el fluido es estable. Espérenme un momentico, por favor. Recuerden que tenemos que encontrar caudal, velocidad a la entrada, velocidad a la salida, identificar cuáles son las fuerzas que necesito. Yo puedo determinar el caudal. El caudal en el punto A tiene que ser igual a ¿cuál caudal? Al caudal en el punto C, por continuidad. Es el mismo. ¿Caudal a qué es igual? A velocidad por área. Caudal es igual a velocidad por área. En el punto A tiene que ser igual al caudal en el punto C. El caudal en el punto C, ¿qué va a ser igual? A lo mismo. A velocidad por área. A velocidad por área. Quiere decir que la velocidad es igual a ¿quién? A la velocidad en C por el área en C sobre el área en C. Sobre el área de A. ¿Por qué tomé el caudal entre el punto A y el punto C? ¿Por qué no tomé el caudal entre el punto C y el punto D? Digámoslo así de una u otra manera. Porque lo van a reemplazar en Bernoulli. Para poderlo reemplazar en la primera ecuación, claro. Como tengo relación aquí entre A y C, pues apliquemos un caudal o con continuidad entre dónde y dónde, entre A y C, para poder reemplazar luego la ecuación. Entonces, caudal es igual a velocidad por área, caudal es igual a velocidad por área. Entonces, la velocidad del punto A es igual por el área en C sobre la área en A. ¿Sí? Una pregunta, ¿cuál sería, por ejemplo, si usted lo hubiese tomado con, digamos, C y D, le quedaría la velocidad de C es igual a la velocidad de D por el área D sobre el área C, ¿sí? Y como el área es la misma. Exacto, como yo podría decir, el área es la misma, velocidad en C sería la misma velocidad de D, ¿cierto? Exacto, sí, claro. Listo, exacto, tiene toda la razón, que fue lo que dije al principio. Y el ejercicio me lo está diciendo. Pero usted lo puede demostrar con lo que me acabo de decir. Usted puede mostrar que la velocidad en C es igual a la velocidad en D, aplicando continuidad. Pero aquí el ejercicio me está diciendo de una vez que eso es estable, mire. La velocidad es la misma en C que en D. Listo, reemplazamos. Entonces la velocidad en A, ¿qué va a ser igual? A la velocidad en C que multiplica a 1, que es la profundidad del vertedero, por 0.6, que es la altura en C, miren acá, la altura en C, sobre 1 por la altura en A, pero la altura en A es 2.1. O sea que la velocidad en A es 2,2857, velocidad en C, por favor, verifiquen que este valor sea el que tengo aquí, por favor, que la velocidad en A sea 0,2857 veces la velocidad en C. En ese caso, usted hubiese también podido hacer Bernoulli de A a D, ¿cierto? Sí, claro, de una vez. Sí, señor. Dos. Ingeniero, en el problema me dan la profundidad que yo no veo en el... ¿Es de 1? No, cuando no se la da uno, la asume de 1. Ah, ok. Eso estaba mirando yo aquí en lo que copié, entonces no miraba la profundidad. Cuando no la da, la asume de 1 porque como se cancelan, mire, se cancela 1 con 1. Usted le puede poner cualquier valor. Póngale un B. Entonces se va a ir B con B. Ah, ok. Bueno, listo. Listo, por favor, verificaron este valor, ¿sí da esto? Sí, señor, sí da. Listo. Entonces ya tengo la velocidad A, pero yo quiero la cabeza de velocidad. ¿Por qué quiero la cabeza de velocidad? Porque es la que voy a reemplazar acá, mírela. La voy a reemplazar aquí ahorita en la ecuación número 1. Entonces ya tengo la velocidad en A. Determinemos cuál es la cabeza de velocidad en A. Entonces la cabeza de velocidad, que es igual pues a la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces por favor verifíquenme en que 0,2857 veces la velocidad en C al cuadrado sea 0,816 veces la velocidad C al cuadrado y entre 2 veces la gravedad. Por favor verifíquenme en este valor. Sí, profe, está bien. ¿Y por qué no la dividí entre 2 veces la gravedad? Porque es que me queda más fácil cuando la reemplace aquí, reemplazarla tal como está aquí, para que me quede todo en términos de velocidad sub C y de 2 veces la gravedad. ¿Listo? Pero si la resolvieron en caso tal que la hayan resuelto, no importa. En caso tal de que hayan dicho 0,0816 dividido entre 19.62 y les da un valor X, cualesquiera que sea, y lo reemplazan con todo ese valor, no importa, les tiene que dar lo mismo. Sino que por facilidad lo dejé así, por facilidad.
Listo, entonces ya tengo la ecuación 3. Como ya tengo la ecuación 3, ¿qué hacemos ahora? Pues reemplazamos 3 en 1 para poder encontrar la velocidad en C. ¿Qué es la que necesito ahorita? La velocidad a la entrada, la velocidad en C. Entonces reemplazamos 3 en 1. Entonces miren acá, reemplazamos 3 en 1. Entonces me queda 1.5 metros por la velocidad sub C al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, menos la cabeza de velocidad en A. Pero la cabeza de velocidad en A es todo esto. 0,0816 veces la velocidad sub C al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, por favor, de aquí despejamos B sub C, factor común. ¿Qué está haciendo el 2 veces la gravedad? Está dividiendo, ¿cierto? Factor común. Al otro lado lo paso a multiplicar. Entonces me queda 1.5 por 2 veces la gravedad, o sea, 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, dividido el factor común, ¿quién era? B sub C. Entonces me queda 1 menos 0,816. Por favor, ¿está claro para todos hasta aquí? En el punto C es 5.66 metros sobre segundo. ¿Está claro para todos esa velocidad en el punto C? Control. Pues sería la velocidad a la entrada. Esa sería la velocidad a la entrada. Listo. Entonces, por lo tanto, ya podemos determinar el caudal. ¿El caudal a qué es igual? A velocidad por área. O sea que el caudal a qué va a ser igual a la velocidad del punto C, que es 5.66 metros sobre segundo, multiplicado por el área. El área sería 0.6 multiplicado por la profundidad, que es 1. Entonces, ¿cuánto les da el caudal? A todo les da el caudal de 3.40 metros cúbicos sobre segundo. Datos importantísimos. ¿Cuáles son los dos datos importantes que tengo? Tengo la velocidad a la entrada y tengo caudal. ¿Cuál me tocaría encontrar? Señor, y ya tengo velocidad a la entrada. ¿Qué me falta encontrar? Me falta encontrar velocidad a la salida. Pero yo ya dije, y un compañero lo demostró, si hace Bernoulli entre C y D, perdón, Bernoulli no, continuidad entre C y D, que la velocidad en el punto C es igual a la velocidad en el punto D. Entonces les decimos aquí, la velocidad en el punto C es igual al punto D. Que no es la misma que decir que la velocidad en el punto D es igual al punto E. Son totalmente distintas. La velocidad en el punto D y en el punto E son distintas. Simple y llanamente porque el agua cambia de dirección. Y aparte de que cambia de dirección, pues hay un deflector y hay una inclinación. Entonces, la velocidad no puede ser la misma en el punto D que en el punto E. Por eso aquí digo, la velocidad en el punto D es distinta al punto E. ¿Estamos? Señor. Uno también puede hacer que, como el caudal es el mismo, solamente la velocidad, digamos, en el punto A sería el caudal sobre esa área, ¿cierto? Caudal sobre área es velocidad. Sí, por eso, para la velocidad sería en el punto A, en A. Pero okay, no la necesito. No, sí. Necesito la velocidad en donde, a la entrada y a la salida de mi volumen de control. La necesito en el punto D y la necesito en el punto E. Entonces vamos a meternos, ya encontré la velocidad en el punto D. Listo, vamos a meternos con la velocidad en el punto E. Velocidad en el punto E. Entonces, para encontrar la velocidad en el punto E, pues hagamos un Bernoulli entre ¿quién? Entre D y E. Entonces, cabeza de presión en el punto D, más cabeza de velocidad en el punto D, más cabeza de posición en el punto D. ¿A qué va a ser igual? A la cabeza de presión en el punto D, más cabeza de velocidad en el punto D, más Z sub E. Por favor, está claro hasta aquí, ¿cierto? Hasta este Bernoulli entre el punto D y el punto E está claro. Listo. Voy a hacer, pile lo que voy a hacer acá. Voy a hacer en el punto D, en la profundidad, no en la superficie, en la profundidad, en el punto D y en el punto E. Entonces, Z sub D, ¿cuánto es si yo estoy sobre todo el nivel? Pues Z sub D es 0. Vuelvo y repito, estoy parado en el punto, en la superficie, en el punto D y en el punto E, en la superficie. Entonces, Z sub D, ¿a qué es igual? A 0. Y Z sub D, ¿a qué es igual? A 0.9.
y la presión en el punto D es igual a 0. Por favor, ¿alguna pregunta hasta estos tres términos que tengo aquí? ¿De dónde sale que Z sub D es igual a 0? ¿De dónde sale que Z sub E es igual a 0.9 y que la presión en E es igual a 0? Profe, ¿Sí? usted dijo que la altura en C era la misma altura en D, y el anterior Sí. Bernoulli utilizamos la altura de C con 0,6. Aquí me está diciendo que es 0. Porque estoy parado en el punto D. Por ejemplo, le dije, estoy parado en el fondo, en el punto D. Me paré en el punto D y en el fondo del punto E. Estoy parado sobre el fondo. Arriba en Pero la entonces, superficie, ya saben que me paré en el fondo, entonces la altura de Z en D es 0 y la altura de Z es 0,9. La presión en el punto, como estoy en el fondo, la presión en el punto D no es 0, porque estoy en el fondo. Donde estuviera en la superficie, la presión sí sería 0, pero estoy en el fondo. Cambio la presión en el punto E, la presión en el punto E sí es 0. ¿Por qué la presión en E sí es 0? Porque el agua ya está en medio ambiente, ya pasó por el punto E, ya está en medio ambiente, entonces por eso la presión en el punto E es 0. Entonces determinemos cuál es la presión en el punto D, la cabeza de presión en el punto D. La cabeza de presión en el punto D, ¿a qué es igual? Presión en D es igual al peso específico por la altura. Pero yo quiero es cabeza de presión, no presión. Entonces divido sobre el peso específico. Ambos. La presión en el punto D dividido sobre el peso específico es igual al peso específico por H, mírenlo aquí, sobre el peso específico. Esa es la presión hidrostática. Se me va peso específico con peso específico y me queda que eso es igual a H. ¿Y cuál es la altura desde la superficie hasta el punto D? Pues 0.6. 0.6. Entonces la cabeza de presión en el punto D es 0,6. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Tengo la cabeza de presión. ¿Y es igual a quién? A 0.6. Entonces simplemente despejo, mira. Entonces tengo esta ecuación y simplemente despejo lo que quiero encontrar. ¿Qué es lo que quiero encontrar? La velocidad en el punto E. Entonces esto está sumando, pasa a restar, y esto está sumando, pasa a restar, y me queda este término solito. Entonces cabeza de velocidad N es igual a la presión, cabeza de presión en D, más cabeza de velocidad en D, más la cabeza de posición en D, menos la cabeza de presión en E, menos la cabeza de posición en E. La cabeza de presión en D ya la encontramos, que es ¿cuánto? 0,6. La cabeza de velocidad en D ya la tenemos, porque tengo la velocidad en D. ¿Dónde está la velocidad en D? Tenéis que Es hallar. de 5,66, profe. Es esta misma, porque la velocidad en C es la misma velocidad en D. Entonces tiene que darle esto, 1.633. Sí, eso da, profe. Más la cabeza de posición en Z, que es 0, menos la cabeza de presión en E. Ya sabemos que la cabeza de presión en E, ¿cuánto es? Es 0, porque está el medio ambiente ya. Y la cabeza de posición en Z, ¿cuánto es la cabeza de posición en Z? Menos 0.9 metros. Y con eso encuentro ¿quién? La cabeza de velocidad en A. Profe, esa terminología que usted utiliza de término cabeza, ¿qué es eso? ¿Cuál terminología, perdón? Tengo la velocidad a la entrada y tengo velocidad a la salida. Como ya tengo la velocidad a la entrada, la velocidad a la salida y tengo el caudal, ya puedo aplicar la conservación de momentum lineal. Porque aquí es igual con conservación de momentum lineal. Es igual a la sumatoria de las fuerzas externas, e igual a ¿quién? A la densidad del agua o del fluido, multiplicado por el caudal por la velocidad a la salida, menos el caudal por la velocidad a la entrada, y pare de contar. Esa es la ecuación general de la conservación de momentum lineal. Ahí está. Pero tenemos, siempre que tenga ángulos, siempre en su vida profesional y en lo que les quede aquí en adelante de su vida académica, siempre que tengan ángulos, tienen que sacar sus componentes en el eje X y en el eje Y. Sacamos componentes en X y en eje Y. Entonces, como tiene un ángulo, entonces, tenemos que encontrar la ecuación de momento en el eje X y la ecuación de momentos en el eje Y. ¿Está claro para todos? Entonces, ¿a qué es igual la sumatoria de fuerzas en X? Va a ser igual a la densidad
Aquí la tengo en términos de peso específico. Acuérdense que peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Repito, peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Quiere decir que la densidad es igual al peso específico sobre la gravedad. Peso específico sobre la gravedad. Es lo mismo. ¿Multiplicado por quién? Por el caudal, porque el caudal es el mismo tanto a la entrada como a la salida. ¿Que multiplica a quién? A la velocidad a la entrada, perdón, a la velocidad a la salida, menos la velocidad a la entrada. ¿Cuál es la velocidad a la salida? Pues la velocidad en el punto E. Mírenla ahí. La velocidad en el punto E. Menos la velocidad a la entrada. ¿Cuál es la velocidad a la entrada? Pues la velocidad en el punto D. La velocidad en el punto D. ¿En qué dirección? En la dirección X. Por favor, ¿está claro para todos hasta ahí? El primer término. Listo. Profe, disculpe. En X. Entonces tengo sumatoria de fuerzas en X. Hoy ya tenemos que hacer lo mismo, pero con Y. Ahora estoy en X. Es en el punto E. Pero resulta que en el punto E la velocidad se descompone en el eje X y en el eje Y, con un ángulo de 45 grados. Recuerde que coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Por eso es que en el eje X, que es el cateto adyacente, tengo que multiplicar eso por el coseno de 45. Entonces va a ser la misma velocidad por coseno de 45. Repito, porque coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Como la hipotenusa está dividiendo, la paso a multiplicar. Pero me queda la velocidad en E por coseno de 45. Menos la velocidad en D. Listo. Ahora vamos para la tercera. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas hay en X en el volumen de control? Esta fuerza en el punto generada en D. Con esto le resuelvo otra pregunta al compañero que me preguntaba de si siempre era la presión era la altura de la profundidad. Aquí se la resuelvo de otra manera. Entonces, la fuerza en D, hidrostática, va de izquierda a derecha, o sea que es positiva. Va de izquierda a derecha, o sea que es positiva. La fuerza en el punto D, que genera el agua. La fuerza en D. Menos, asumí que fuese menos, la fuerza X. ¿Cuál es la fuerza X? Es la fuerza que ejerce el deflector sobre el agua. Recuerden que lo que me pide el ejercicio es encuentre la componente de fuerza en X y la fuerza en Y, que aquí no la tengo dibujada, pero aquí hay una flechita en esta dirección de derecha a izquierda, que es la que ejerce el deflector sobre el agua. Pueden dibujarla los que están copiando, por Profe, favor. Sería el contrario de la fuerza en D que actúa, ¿no? La fuerza Yo en la asumí X. así, pero sí, exacto, porque es la que ejerce el deflector para que el agua no se lo lleve, no lo cargue. Entonces esa fuerza va en sentido contrario a la del agua. Entonces, por eso es que es negativa. ¿Y eso es igual a quién? Pues a todo lo que viene acá, al peso específico sobre la gravedad por el caudal, por todo ese término. Por favor, preguntas hasta aquí. Profe, usted Estática. No la presión, sino la fuerza hidrostática. Pero yo sé que presión a qué es igual, a fuerza sobre unidad de área. Pero la presión a qué es igual en el punto D, que lo demostré anteriormente con el compañero. La presión en el punto D, ¿a qué dijimos que era igual? Al peso específico por Y barra. Peso específico por Y barra. ¿Es igual a quién? A la fuerza en el punto D sobre A. ¿Qué está haciendo el área aquí? Está dividiendo, pasa a multiplicar. Por favor, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. Pilas. La fuerza en D, que es esta que tengo aquí, la fuerza hidrostática, repito, la fuerza hidrostática que ejerce el agua, apenas llega al deflector, la fuerza que ejerce todo el elemento de masa de agua en el deflector es igual al peso específico por el H barra multiplicado por el A. Toda esa es la fuerza hidrostática.
Entonces, ¿qué me va a quedar? Simplemente reemplazo. Entonces, la fuerza en D, miren, la fuerza en D es todo esto. La fuerza en D es igual al peso específico por Y barra por A, menos la fuerza en X, miren acá. ¿A qué tiene que ser igual? Al peso específico del agua, sobre la gravedad por el caudal, por todo este término. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? Quiero encontrar la fuerza en X. ¿Qué está haciendo la fuerza en X aquí? Está restando, yo la paso a sumar. Entonces me queda peso específico por el H barra por el A menos, todo este término está sumando, este lo paso a restar. Y todo este que está restando aquí lo paso a sumar. Y ya lo único que tengo que hacer es reemplazar. ¿A qué es igual el peso específico? A 9.81 kilonewton sobre metro cúbico por H barra. ¿Pero cuánto es H barra? H barra es la mitad. ¿Por qué es la mitad? Porque es un rectángulo. ¿Y cuál es el centro de gravedad del rectángulo? La mitad de la altura. ¿Cuánto es la altura? La altura es 0.6. ¿Cuál es la mitad de 0.6? 0.3. Por 0.3 por el área, pero el área ¿quién es? 0.6 por la profundidad que es 1. Esos son metros al cuadrado. Menos el peso específico dividido entre la gravedad por el caudal, aquí está el caudal, por la velocidad a la entrada, perdón, por la velocidad a la salida, por el coseno del ángulo, menos la velocidad a la entrada. Por favor verifiquen que todo esto me da que la fuerza de dirección X es 8.71 kilonewton. Profe, pero la fuerza en dirección X no sería el peso específico por H barra por el área. ¿La fuerza en dónde, perdón? D. O ahí abajo es fuerza en E. No, mire, no. No, porque estamos hablando en el eje X. Mire, el eje X solamente tiene esta, la fuerza en D y la fuerza que ejerce el deflector sobre el agua. Solamente tengo la fuerza en D menos la fuerza en X, no tengo nada más. De fuerzas, pero ¿en qué eje? En el eje Y. No me dio. Señor. Profe, es que no, a mí no me dio. De pronto el profesor se equivocó, como puso 9.18 y era 9.81, de pronto varían los... ¿Cuánto No, le da yo a lo ustedes? puse después y me da la misma respuesta. Ahora hacemos lo mismo, pero en el eje Y. Entonces lo mismo. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, que va a ser igual al peso específico sobre la gravedad por el caudal, por la velocidad a la salida, por la velocidad a la salida del punto E, menos la velocidad a la entrada que es en el punto D, pero en el eje Y. Entonces miremosla. Entonces sumatoria de fuerzas en Y es igual al peso específico sobre la gravedad por el caudal. Acuérdense, siempre que tenga ángulos tengo que descomponerlos. En el eje Y, ¿con quién trabajamos? Con seno. En el eje X trabajamos con coseno por la velocidad del punto E. En el eje Y trabajamos ¿con quién? Con seno. Porque recuerden, seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces la hipotenusa es la velocidad, esta yendo la paso a multiplicar y me queda que la velocidad en E realmente es velocidad en E por el seno de teta en el eje Y. ¿Y cuál es la velocidad en D en el eje Y? Miren, si la velocidad viene en el eje X, solamente viene en el eje X, pues en el punto D la velocidad en D no tiene componente, entonces es 0, por eso no la pongo aquí. Por eso no la pongo aquí. Por favor, ¿está claro para todos hasta acá? ¿Está claro para todos hasta acá, hasta la segunda expresión? Sí, señor, sí, señor. Listo, entonces ya solamente miro qué fuerzas hay en Y. ¿Qué fuerzas hay en Y? Pues hacia arriba la que ejerce el deflector, para que el agua no me la saque. Es la fuerza en Y que ejerce el deflector. Acuérdense que el deflector tiene componente en X en sentido de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda. Ahí va una flechita de derecha a izquierda, es la componente en X. Y en Y vaya abajo hacia arriba, que es positiva, una flechita acá. Entonces me queda hacia arriba, me queda la fuerza en Y menos hacia abajo. ¿Pero quién está hacia abajo? Pues el peso del agua, porque el ejercicio me dice que el agua en ese trayecto tiene un peso de 2.7 kilonewton. Ahí va el peso. Entonces, la fuerza en Y hacia arriba menos el peso es igual a toda esta expresión.
que ya saben de dónde sale. Quiero encontrar la fuerza en Y. Entonces la fuerza en Y va a ser igual a toda esta expresión. Esto está restando, lo paso a sumar. Y simplemente, por favor, reemplacen y temen este valor. Entonces multiplico por el peso específico, lo divido entre la gravedad, por el caudal, por la velocidad en E, por el seno de 45, más el peso del agua, que es 2.71 kilonewton. Por favor, verifiquen ese valor.